Bien, estamos en la introducción del estudio al libro de los Hechos y antes de empezar verso por verso hay ciertos datos que creo yo que ayudan al contexto de lo que es el estudio del libro de los Hechos, porque el libro de los Hechos registra la historia y es lo interesante de la Biblia, que no es un libro religioso. La Biblia son manuscritos que valga la redundancia, que tienen la historia del desarrollo de la iglesia, y como tal es importante estudiarlo. Y vamos a ver un poquito del contexto histórico de la situación del pueblo de Israel, cómo lo que debió acontecer para que el libro de los Hechos pudiera desarrollarse. Toda una serie de eventos que tuvieron que unirse para tener lo que nosotros tenemos hoy como el Evangelio. Esa zona de Israel desde siglos ha estado en conflicto y el pueblo de Israel siempre estuvo conquistado. Una vez que salieron de Egipto, cruzaron el Jordán, llegaron a la tierra prometida, fueron pocos años durante el reinado de David y Salomón que estuvieron unidos como una nación. Después del reinado de los hijos de Salomón se dividieron y ahí empezaron las luchas intestinas. Lo invadieron los sirios, lo invadieron los babilonios, lo invadieron muchos países, muchas naciones, muchos poderíos, hasta que eventualmente de los imperios más grandes, el de Alejandro el Grande o Alejandro Magno, que fue el imperio helénico, los griegos conquistaron esa región, fue el más poderoso de la época. Alejandro Magno muere, quedan tres sucesores, se distribuyen el terreno que había conquistado Alejandro Magno, y esa parte de Israel, Judea, Galilea, Samaria, quedó bajo Seleuco, los Seleucidas. Después llega el imperio romano. El imperio romano vence a los Seleucidas y Pompeyo, un general, un emperador Pompeyo en el año 63-64, derrota a los griegos y toma posesión de esa zona. Y Pompeyo designa a varios funcionarios para que gobiernen esa zona. Hircano II gobierna esa zona, pero él no es un político hábil. Entonces Hircano lo que hace es llama a Antípater para que le ayude. Antípater es un ayudante, pero Antípater es el padre de Herodes y de Fasael. Entonces Antípater fue tan hábil políticamente que eventualmente su hijo Herodes queda gobernando esa región. Pero Herodes no pudo gobernar, las luchas internas no lo dejan tener un gobierno firme. Entonces va a Roma a pedir el apoyo del emperador Octavio, que después sería Augusto César. Y para tener su apoyo regresa a esa región en el año 38 al 36, construye el puerto de Cesarea, se gana el favor de los judíos al construir el templo que por décadas reunió a los judíos. El pueblo de Israel centraba toda su adoración alrededor del templo. En el templo sucedía toda la adoración. Y la región bajo Herodes se mantuvo estable, digamos, por un tiempo. La otra región, que es de Judea y Samaria, la gobierna Poncio Pilato. Poncio Pilato gobierna esa región del 26 al 36 después de Cristo. Pero Poncio Pilato fue un gobernador arrogante, fue un gobernador cobarde, que cometió muchos errores políticos. Permitió que la aristocracia y los saduceos provocaran al pueblo, tomaran control del pueblo. Y la crucifixión de Jesús se pudo ver como una victoria religiosa, pero provocó más fricciones civiles y religiosos. Así que el Sanedrín se queja ante el imperio. En ese tiempo que Jesús fue crucificado, surgen más revueltas, se le va de las manos a Pilato. El Sanedrín, que era el gobierno de los judíos, se queja ante el imperio. Por muchos años no hubo gobernador directo en esa región. Después llega Antonio Félix en el año 52 al 60. Antonio Félix tiene un gobierno corrupto y violento. Ahora, en su forma, durante su gobierno se forma la sublevación cuando tuvieron que liberar a Pablo. Voy a mencionar algunos versículos de Hechos y de la Biblia, porque la historia bíblica es la historia, ¿no? Es parte de la historia. Antonio Félix está en los registros de los gobernadores romanos y dice Hechos 23 al 24.
Entonces el comandante llamó a 2 de sus oficiales y les dio la siguiente orden: preparen a 200 soldados para que vayan a Cesarea esta noche a las 9. Lleven también 200 lanceros, 70 hombres a caballo. Denles caballos a Pablo para el viaje y llévenlo a salvo. ¿A quién? Al gobernador Félix, el gobernador del cual estamos hablando, que gobernó del 52 al 60. Después del 60 al 62 gobierna esa región Porcio Festo. Y Porcio Festo fue un gobernador un poco más prudente. Porcio Festo intenta reconciliar al pueblo y se gana el respeto de otra autoridad, se gana el respeto de Agripa. Hechos 24-27 dice: pasaron 2 años así y Félix fue sucedido por Porcio Festo. Y como Félix quería ganarse la aceptación del pueblo judío, dejó a Pablo en prisión. Entonces hasta ahora vemos que la historia de Hechos va paralela a la historia de esa época. Porcio no define la situación legal de Pablo. Pablo entonces apela a César. Pablo confía más en la corte romana que en Festo. Esa es la situación política durante la historia de los hechos. Otro asunto importante, dije anteriormente, era el templo de Israel. ¿Cuál fue la instrucción? ¿Por qué surge el templo? Cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, Dios había dicho que quería habitar con ellos, ¿no? Primero a través de una nube, a través de fuego, y eventualmente les dice: construyan una carpa y construyan un santuario que era portátil, y les dice: yo me manifestaré ahí. Desde ese momento quedó la idea y quedó la instrucción que Dios iba a manifestar en el templo. Era portátil. Cuando está el rey David no había templo, no adoraban, y es con él que se empieza a construir. Pero antes se construyó con Zorobabel, empezó a construirse un pequeño templo. Cuando Israel fue esclavo a Babilonia, algunos regresaron. Cuando regresaron dijeron: hagamos un templo. Después Herodes el Grande, el que comenté, él empezó a construir un templo nuevo el año 19 antes de Cristo. El año 19 antes de Cristo, Herodes empieza a construir un templo, y la construcción duró muchos años. La estructura principal del templo se terminó el año 9 después de Cristo. Cuando los discípulos en el año 30, 33 caminan con Jesús y se asombran del templo, el templo aún no estaba terminado. Entonces imagínense cómo sería de espectacular ver el templo, que los discípulos se asombran al ver un templo tan grande, tan majestuoso, y eso que no estaba terminado. El templo se terminó el año 64 después de Cristo, y 6 años más, en el año 70, vienen los romanos, hay una revuelta, y el emperador, el general Tito, destruye el templo de Jerusalén en el año 70. ¿Por qué hablamos del templo? Porque toda la adoración judía giraba alrededor del templo. Siempre había gente, siempre había sacrificios, siempre había actividad, siempre había fiestas. El templo era el lugar central de la adoración de los judíos. Paralelo al templo después se crean las sinagogas. Cuando los judíos son llevados al exilio, pues no se pueden llevar el templo. Entonces ellos es donde empiezan a instaurar o a organizarse en sinagogas. Sinagoga quiere decir reunión de personas. Cuando van esclavos a Babilonia, en Babilonia forman sus sinagogas, y ahí ellos estudian la ley, se les explica la palabra, y a donde quiera que son llevados como esclavos, empiezan a establecerse pequeñas sinagogas. Y la labor de las sinagogas, cuando podían, llevaban algún rollo, estudiaban la ley y daban una breve explicación. El Señor Jesús empieza su ministerio en la sinagoga de Nazaret. Entonces está el templo fijo y las sinagogas en diferentes partes. ¿Cómo se empezaron a crear las sinagogas? Porque las personas fueron llevadas como esclavos y tenían la necesidad de adorar. Entonces estamos acá, no es nuestro país, no podemos ir al templo. Empiezan a establecerse las sinagogas. Todos estos detalles son importantes porque después entendemos cómo Dios usa todo elemento con un propósito. Ahora, cuando Dios llama al pueblo de Israel, le dice a los hebreos que ellos serán su pueblo, un pueblo que representarán a las demás naciones su santidad. Y les da una serie de instrucciones para ceremonias, para rituales que reflejaban la santidad. Con el tiempo el pueblo se olvidó del
como se dice, del espíritu de la ley y se quedó solamente con la letra. El pueblo se quedó con las actividades que hacían, con los ritos que hacían, pero se olvidaron de la razón por la cual hacían esos ritos, que era representar la santidad de Dios, y se olvidan de la santidad. Cuando regresan de Babilonia, una vez más vuelven a rescatar el interés original que habían olvidado. Para cuando Jesús llega, los judíos aún querían ser esos representantes de Dios, pero no en el interior, no en el corazón, sino fijaron toda su diferencia con los demás pueblos en asuntos externos. En el cumplimiento de la ley querían ser diferentes a los gentiles con sus ritos, y los ritos eran más severos. Y un claro ejemplo de estos dos era la institución del sábado, del día de reposo, del sabbat, y la circuncisión. Y se quedaron con estos elementos. Es lo que nos hace ser pueblo de Dios. Y habían desvirtuado completamente el tema. El tema no eran los asuntos externos, sino era la dependencia completamente de Dios. Así querían demostrar su amor a Dios, pero lo querían hacer cumpliendo leyes y o tradiciones. Juan 5:10 dice: le dijeron al hombre que había sido sanado: no puedes trabajar el día de descanso. La ley no te permite cargar esa camilla. Entonces, al mismo Jesús le cuestionaron, al mismo Jesús le dijeron: no puedes hacer un milagro en sábado. Y Jesús dice: no, el día se hizo para el hombre, no el hombre para el día. Pero así habían desvirtuado el asunto de agradar a Dios. Y a toda esa reglamentación se le empezó a conocer como la tradición de los ancianos. Mateo 15:6 dice: así, por causa de la tradición, anulan ustedes la palabra de Dios. ¿A qué se refiere por tradición? Todos esos ritos, todas esas leyes, todas esas costumbres que se volvieron ley y que se volvieron con sinónimo de adoración. ¿Por qué es importante estudiar la historia? Porque en ocasiones la iglesia cristiana contemporánea puede correr el riesgo de cometer el mismo error. En mucho tiempo no había instrumentos eléctricos porque ¿cómo es posible? No había sillas, eran bancas, las mujeres de un lado, los hombres de otro lado. Aquí arriba no se podía tener muchas cosas, las mujeres no podían portar ciertas tradiciones y ritos que para ellos reflejaban: así se agrada a Dios. Y Jesús les dice: no es así. Por causa de la traducción anulan ustedes la palabra de Dios. Conforme se fueron esparciendo en diferentes sinagogas, cada sinagoga tenía un maestro y los maestros interpretaban de diferente forma alguna porción de la Torá o de los 5 primeros libros de la Biblia. Vamos a ver qué diferentes grupos había durante el tiempo de Jesús y después con Pablo. Los más abundantes, el grupo más numeroso era el grupo de los fariseos. Los fariseos aparecen en el siglo II antes de Cristo. Se les conoce también como los hasidim o los fieles de Dios. Su nombre puede derivar de parush. Parush significa separados. Los fariseos son los extremistas, llevan sus prácticas religiosas al extremo. Los fariseos son celosos de la ley. La ley se tiene que cumplir. Aquí dice esto. Pero una vez más se fijaba más en la letra, porque espiritualmente estaban vacíos. Tanto así que alguno recordará cómo los llamó Jesús en alguna ocasión: sepulcros blanqueados, por afuera están bonitos, pero por adentro están generación de vil. Los trataba severamente. Sin embargo, eran los que más puntualmente cumplían la ley, la apariencia, lo externo, pero adentro estaban vacíos, y por eso fueron condenados por el Señor Jesús. Cuando Roma ocupa Jerusalén, ellos quieren se vuelven más, ¿cuál es la palabra? Más cerrados, más celosos. Llegan los romanos, empiezan a haber más tráfico de personas, llegan más personas, se vuelven más conservadores, quieren mantener el espíritu religioso y se vuelven más estrictos. Un subgrupo de los fariseos son los escribas. Los escribas es la clase intelectual de los fariseos. Los escribas son los que se dedican al estudio de la ley y por lo mismo tenían más autoridad. Entonces están los fariseos,
Los escribas pertenecen a los fariseos, son la parte educada que interpretan la ley. Después está otro grupo más, que son los saduceos. Los saduceos surgen por un sacerdote que se llamó Sadot en los tiempos de Salomón. Los saduceos eran la aristocracia, eran las personas adineradas, y se distancian de la doctrina de los fariseos. A los saduceos les ofende que los fariseos se crean los defensores de la ley. Los saduceos porque ellos se adjudicaron que son los únicos que pueden interpretar, que son los únicos que tienen la verdad, y se distancian los saduceos de los fariseos. Y los saduceos solamente aceptan la ley de Moisés. Una característica de los saduceos, que en algún momento saldrá, es que no creen en los profetas. Los saduceos niegan la existencia de los espíritus, niegan la resurrección, niegan la inmortalidad del alma, y a los saduceos no les interesa las promesas de un Mesías. Cuando Jesús entra en escena y empiezan a hacer milagros y empieza a tener seguidores, muchos de los seguidores que empiezan a seguirlo son de los saduceos, pierden seguidores. Entonces los saduceos empiezan a buscar unirse a otros grupos que se oponen a Jesús, solamente para ver cómo eliminan a Jesús. En los días de Pablo, los saduceos tenían una parte importante en el Sanedrín. El Sanedrín son los 60 ancianos que gobernaban, eran la autoridad política, eran la autoridad religiosa, eran la autoridad civil, y estaba formado por fariseos y por saduceos. Pablo se entera que un grupo importante de Sanedrín son saduceos y fariseos. Dice Hechos 23:6. Pablo se dio cuenta de que algunos miembros del Concilio Supremo eran saduceos y que otros eran fariseos, y sabe que ideológicamente son contrarios. Por lo tanto gritó: hermanos, yo soy fariseo al igual que mis antepasados. Entonces Pablo está buscando tener la simpatía de los fariseos, que son enemigos o que no se llevan con los saduceos, que tienen posturas diferentes con los saduceos. Están los fariseos, los escribas, un grupo de los fariseos, están los saduceos y están los celotes. Los celotes fue un grupo creado por Judas el Galileo. Judas el Galileo se revela a Roma durante el censo de Augusto, y ellos, los celotes, se niegan a pagar tributo a Roma porque consideran una traición reconocer como rey a un emperador. Porque para ellos es traicionar al verdadero rey de Israel. Y los celotes es el grupo violento, es el grupo armado, son los revolucionarios del pueblo. Uno de los discípulos de Jesús fue celote. Dice Hechos 1:13. Estos son los nombres de los que estaban presentes: Pedro, Juan, Santiago, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Santiago hijo de Alfeo, Simón y Judas hijo de Santiago. Entonces este celote era de los revolucionarios, eran de los violentos, eran de la facción que no temía tomar las armas. También está otro grupo que se llamó los Galileos. Los Galileos eran también seguidores de Judas el Galileo. Judas el Galileo formó a los celotes, y los Galileos también siguen las enseñanzas de Judas, pero también eran más radicales. Los Galileos eran fanáticos de sus derechos territoriales, pero no comparten toda la ideología de los celotes. En una ocasión los Galileos confrontan a Pilato, y veamos qué hace Pilato con ellos. Lucas 13:1. En aquella ocasión, algunos que habían llegado le contaron a Jesús cómo Pilato había dado muerte a unos galileos cuando ellos ofrecían sus sacrificios. Cuando dice Galileos, entonces no se refiere a la raza étnica, sino se refiere a este grupo político que se había levantado. Hay otro grupo político más que se llaman los herodianos. Los herodianos, ya sabemos, o a quién creen ustedes que servían o que seguían. Era un grupo entonces de carácter político, que más que religioso, era político. Eran, por lo tanto, los consentidos del imperio. Ellos se oponen al cambio político. Ellos veían a Cristo como un revolucionario y ven a Jesús como un enemigo que va a romper el equilibrio que ellos tan difícilmente han mantenido.
Dice Marcos 3:6: tan pronto como salieron los fariseos, comenzaron a tramar con los herodianos cómo matar a Jesús. Y esto es algo interesante. Todos estos grupos que son tan contrarios o dispares se unieron para matar a Jesús. Se unen los herodianos, se unen los galileos, se unen los celotes, se unen los fariseos, se unen los saduceos que eran tan contrarios, y todos ellos formaban parte del Sanedrín, se unen para atacar a Jesús. Entonces, los evangelios presentan a Jesús como Salvador del mundo. Jesús le da la instrucción a los discípulos, a los apóstoles, de ir a todo el mundo y predicar la buena nueva. Podemos imaginar que los discípulos no entienden o no dimensionan la importancia o lo grande de la obra que van a hacer, pero era algo necesario, porque en ese momento no había la enseñanza de Jesús, ya no encajaba con ningún grupo religioso de la época. Las enseñanzas de Jesús no encajaban con los fariseos, no encajaban con los saduceos, no encajaban con los celotes, con los herodianos, con los galileos. Entonces tiene que dar una nueva enseñanza, porque Dios no se podía amoldar, no encajaba en ninguna de las facciones existentes. Por eso era importante que ellos empezaran este movimiento. Y Hechos es parte del desarrollo progresivo de ese propósito de Dios. Y vemos cómo se logró que la orden de Jesús se cumpliera. ¿Qué tuvo que suceder para que el evangelio saliera del primer siglo? Alrededor del siglo 8 antes de Cristo hubo una migración hebrea a diferentes zonas de la región. Fueron llevados cautivos por los asirios, siglos después fueron llevados por los babilonios, siglos después se oponen a un gobernador que le impusieron los babilonios. Los babilonios se quieren rebelar, pero son aplastados. Algunos sobrevivientes se van a Egipto por miedo a represalias. Entonces el pueblo hebreo fue viéndose de acá, después se iba a otro lugar, los perseguían, los mataban, se iban a otro lugar, pero no regresaban. Siglos después, cuando los griegos dominan el mundo, aumenta el flujo de personas y los judíos o los hebreos fundan nuevas ciudades, y muchos hebreos colonizan Siria, Asia Menor, y empiezan a entrar así a Europa. Juan 7:35 dice: desconcertados por esas palabras, los líderes judíos se preguntaban: ¿a dónde pensará ir? ¿Estará pensando salir del país e ir a los judíos dispersos en otras tierras? Tal vez hasta les enseñe a los griegos. Entonces ya hay judíos en varias partes de esa región, desde Egipto en el sur hasta Turquía, Asiria, Irán, Irak en el norte y en el este. Dice Primera de Pedro 1:1: yo, Pedro, apóstol de Jesucristo, escribo esta carta a los elegidos por Dios que viven como extranjeros en la provincia de Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Entonces los hebreos que llevan todas las costumbres y tradiciones del Antiguo Testamento ya están dispersos por toda la región. Estas regiones están en su mayoría en la zona de Turquía. Cuando Jesús da la orden, vayan por todo el mundo, compartan el evangelio, lleven a todos los lugares. Entonces lo primero que hacen lógicamente es, bueno, pues vamos a donde ya hay un pequeño asentamiento hebreo, vamos a donde ya hay una comunidad hebrea. Seguramente ahí habrá una sinagoga, habrá algún rollo de la ley y podremos empezar a cumplir nuestra misión. En la fiesta de Pentecostés que se lee en Hechos, se menciona que muchos vienen de otros países. Dice Hechos 2:9-11: aquí estamos nosotros, partos, medos, elamitas, gente de Mesopotamia, Judea, Capadocia, Ponto,
de la provincia de Asia, de Frigia, Panfilia, Egipto y de las áreas de Libia alrededor de Cirene, visitantes de Roma, tantos judíos como convertidos al judaísmo, cretenses y árabes. Si lo leyéramos con los nombres de las ciudades actuales, esto se leería así. Aquí estamos de Irán, Turkmenistán, Afganistán, gente de Irak y parte de Siria. Estamos del centro de Turquía, del norte de Turquía, de Éfeso, de Egipto, de Libia, cerca de Bengasi al norte de África, de Roma, de Creta en Grecia, de Arabia Saudita, de Jordania, de Siria. Todos estos son ciudades y países que en la actualidad están. Entonces, todos ellos estaban en la fiesta del Pentecostés. Cuando ellos experimentan la fiesta del Pentecostés y ellos ven cómo los discípulos hablan en su idioma original, van a sus ciudades a compartir el mensaje de lo que ellos han experimentado. Entonces, de entrada vemos cómo se expande el evangelio de manera lógica y entendible. Yo que vengo, como decir acá, ¿no? Bueno, aquí habemos personas de Ciudad de México, de Juchitán, de Chiapas, de Salina Cruz, ¿no? de México DF, de tantas partes, y nos vamos y damos el mensaje. Pues eso es lo que está pasando en ese momento. A los judíos de la diáspora que estaban en todas esas regiones se les conocía como helenistas, porque fueron conquistados por griegos y se fueron a regiones que eran dominadas por griegos. Pero cada año peregrinaban a Jerusalén para las fiestas. Por eso es que están cuando sucede el Pentecostés. Llegaban a Jerusalén, pagan su tributo anual y reconocen a Jerusalén como el lugar para adorar. Pero ya están asentados en su país de origen. Es más, respetan y cumplen las leyes de su país de origen, porque esa era una orden que les había dado el profeta Jeremías. Jeremías 29:7 dice: y trabajen por la paz y prosperidad de la ciudad donde los envié al destierro. Pidan al Señor por la ciudad, porque del bienestar de la ciudad dependerá el bienestar de ustedes. Y esta es una bonita instrucción cuando vayan a una ciudad. Pues oren por esa ciudad, porque del bienestar de la ciudad depende el bienestar de ustedes. Estas comunidades hebreas crecieron en influencia y atraen a personas de esos lugares a su fe. Entonces están en Irán, Afganistán, Irak, Siria, Turquía, Éfeso, Egipto, Libia, Bengasi. Están en esas ciudades que no son judías, pero muchos que son de esas ciudades se adhieren a la fe de los judíos. Los gobernantes de esas ciudades no están contentos con ellos, especialmente porque no trabajaban el sábado y cada 7 años tomaban un año sabático sin trabajar. Entonces les agrada que tienen una buena cultura, que tienen una diferente ética de trabajador, pero no les gusta que no trabajan en sábado y cada 7 años hacen un descanso, un año sabático. Entonces la dispersión, cuando los pueblos se iban esclavos a Egipto, esclavos a Siria, podía verse como una desgracia. En su momento fue una desgracia, pero al irse establecieron sinagogas, establecieron comunidades judías que Dios siglos después usó para difundir en el evangelio. En cada ciudad había una sinagoga en la cual predicar. En cada ciudad había un grupo interesado en escuchar el mensaje. Entonces la dispersión pudo verse como una desgracia, pero fue usada para difundir el evangelio. Hechos 13:5 dice: allí en la ciudad de Salamina fueron a las sinagogas judías y predicaron la palabra de Dios. Hechos 18:19 dice: primero se detuvieron en el puerto de Éfeso, donde Pablo dejó a los demás. Mientras estuvo en Éfeso, fue a la sinagoga para razonar con los judíos. En Éfeso, Turquía, ya hay una comunidad. Pablo, pues lógicamente empiezan por esas sinagogas a compartir el evangelio. Entonces, los cristianos que viajaron a otras partes del mundo tuvieron varias ventajas. El hecho que Grecia hubiera conquistado antes que Roma pavimentó el camino. El hecho que Grecia haya
conquistado esa región tuvo una ventaja, porque Alejandro el Magno tuvieron la mentalidad de unificar a todos los pueblos conquistados, y la mejor forma de unificar a los pueblos fue a través del lenguaje. Entonces todos los pueblos conquistados eran obligados en cierto sentido a adoptar el griego como su idioma. Entonces todas las otras naciones adoptaban el griego y su idioma natal, no lo abandonaban, pero adoptaban el griego. Entonces Grecia permitió el vehículo del lenguaje para facilitar la comunicación del evangelio. Si Grecia no hubiera conquistado, entonces hubiera sido más complicado todavía. Dios lo puede hacer de cualquier manera, pero usó los medios que hubieron para el beneficio del evangelio. Y en Jerusalén se hablaba el griego popular. Hechos 21:37 dice: cuando estaban por llevarlo dentro, Pablo le dijo al comandante: ¿puedo hablar con usted? ¿Hablas griego?, le preguntó el comandante sorprendido. Entonces por esta parte entendemos que Pablo hablaba griego, hablaba arameo, hablaba latín muy probablemente. Después de los griegos llegaron empieza con ro y termina con manos. Llegan los romanos y ellos hacen aportan algo más. ¿Alguien recuerda alguna frase que involucre a Roma? Entonces, todos los caminos llevan a Roma. Entonces Grecia dio el lenguaje y Roma construyó caminos. Roma construyó rutas para el progreso del evangelio. Los seguidores decían que gracias a Augusto César, Roma pasó de ser una ciudad de adobes y ladrillos a una metrópoli de mármol. Roma establece lo que se conoce como la paz romana con su ejército, y puso orden y terminó el pirataje y terminó las guerrillas. El lenguaje y las rutas comerciales, avanzó la civilización, avanzó el derecho, avanzó el comercio. Se empiezan a conocer por todas las regiones los principios de justicia para los acusados, algo que no se había practicado antes. Y esta imparcialidad de la ley salvó a Pablo más de una vez. Quizá por eso Pablo enseña: toda autoridad es dada por Dios para el beneficio del hombre. Roma, en cierto sentido, con su ejército, sirvió como protector de Pablo durante sus viajes. Se construyen caminos y todo el imperio se interconectó. Las rutas partían de la capital de Roma a cualquier frontera. Al principio era para transportar las tropas, pero sirvieron para el desarrollo de las comunidades y reconciliaron pueblos que nunca antes se habían conocido, gracias a que Roma conquistó esa región. Todos los caminos accesorios secundarios eran patrullados por el imperio. Entonces facilitaba que los misioneros viajaban por esos caminos y eran rutas patrulladas por los soldados romanos. Por eso pudieron viajar con relativa seguridad. ¿Cuál era la religión predominante en la época? En el primer siglo, el paganismo ya está en decadencia, ¿no? La mitología griega, que dio origen a la religión, a muchas formas de religión, pierde vigencia. Empieza el aumento de la filosofía, empieza el reconocer el valor intrínseco de las personas, y esto crea escuelas de pensamientos diferentes a las creadas por la mitología griega, en que los dioses eran sangrientos, se complacían con ritos sangrientos o extremos. Hechos 17, 18, 19 dice: también debatió con algunos filósofos epicúreos y estoicos. Otros decían: parece que predica de unos dioses extranjeros. Entonces lo llevaron al concilio supremo de la ciudad. Ven y háblanos sobre esta nueva enseñanza, dijeron. Están hambrientos por conocer más de Dios. ¿Qué quería decir? Que no tienen satisfecha esa parte. La teología basada en los poemas de Homero y otras más crean una mezcla de dioses con fábulas. Los dioses reciben todo lo que venga acompañado de ritos y placeres, sangre, alcohol y placeres. Los filósofos después, ¿cómo decirlo? Le suben un nivel a la religión.
porque la teología de los filósofos se basa en principios tan diferentes como cada pensador. Por mencionar algunos, para Heráclito el Dios era el fuego, porque el fuego transforma, renueva, el fuego se mueve, ¿no? Domina. Entonces para Heráclito dice, no, el Dios es un fuego, y tuvo sus seguidores. Para otro eran los números. ¿Para quién? Uno que de los números griegos empieza con pita. Para Pitágoras los números eran un dios, eran una forma de deidad. Para los otros, para los epicúreos, eran los átomos. Porque para los epicúreos Dios no participó, pero se alejó. Entonces los átomos es lo que debe adorarse, es la materia, en pocas palabras, no los átomos en sí, sino la materia. Somos dioses. Entonces todas estas enseñanzas están en todas esas regiones, y el pueblo pues crea su propia teología con un sincretismo. Toma esto de Pitágoras, toma esto de aquel, toma esto de aquello, y tienen tantas dioses y tantas formas de adorar, y después llegan los judíos con un solo Dios, pero que incluso entre los judíos no se ponen de acuerdo con ciertas partes de la Torah, y la gente está desorientada, tenemos una necesidad, pero la suplimos como nos dicen estos, como nos dicen aquellos, como nos dicen estos otros, y no encuentran una religión en su sentido etimológico que satisfaga su necesidad espiritual. Todo es un caos. Los filósofos no creían en la religión, tampoco los magistrados, pero la usaban para su beneficio, mientras el pueblo ignorante o inocente espera que ellos les den dirección, pero ni ellos mismos saben la dirección correcta. Entonces los seres humanos nacemos con ansia de lo trascendente. Los seres humanos nacemos con Blaise Pascal lo dijo, ¿no? El corazón del hombre tiene un hueco en forma de Dios que solamente Dios puede llenar. Y los romanos paganos, después de los griegos, los romanos vieron morir su fe poco a poco. ¿Qué adoramos? Pero el anhelo de adorar sigue ahí. Entonces, en cierto sentido, el mundo pedía lo real, y la religión lo solucionó cargando a la gente con más altares. Más altares. Los guías espirituales lloraban por el pueblo cargado de culpas, pero al mismo tiempo no pueden resolver ni darles una respuesta categórica y definitiva. ¿Y cuál es la opción? Ponen altares a todos los dioses, e incluso Pablo en alguna ocasión hasta ponen un altar a un Dios desconocido. Por si las dudas a algunos se nos escapa, ya no se nos escapa. Aquí está. Y ese Dios desconocido tiene su origen en la mitología, cuando una peste azotó Atenas en el siglo VI antes de Cristo. Según la versión, el mal se detuvo cuando ofrecieron sacrificios a todos los dioses conocidos, y en su desesperación convocan al poeta cretense Epiménides para que los ayude. Epiménides llevó ovejas al Areópago para sacrificarlas a los dioses, y entre ellos sacrifica al Dios desconocido. Y la tradición o la mitología dice que tuvo éxito los sacrificios porque la peste se calmó la ira de los dioses. Y a partir de ahí empezaron a levantar altares sin nombre o deidad desconocida. Parecía una solución, pero esa solución causó más problemas. ¿Qué le gusta a ese Dios? ¿Qué le disgusta a ese Dios? ¿Cómo sabemos? O sea, que ahora sin querer ofendamos a ese Dios desconocido, y una vez más quedan en el desamparo. Entonces este hecho era una confesión práctica, tácita, de la incapacidad de las religiones y la necesidad de una revelación más amplia que involucrara su voluntad y que calmara la angustia de los corazones. Todo esto está como antecedente. De todas las creencias orientales, solamente el judaísmo no participó del sincretismo, porque ellos deberían tener un solo Dios. Entonces todas las demás dijeron, no, pues yo agarro de esto aquí, yo lo pongo de cabeza por si las dudas, no está de más, y agarro aquel, y agarro esto otro. Los judíos son monoteístas, y eso llamó la atención de la gente culta de trasfondo griego, que compartían o que no compartían la deificación del hombre,
no aceptaban la adoración de los animales que propiciaban los egipcios. Entonces, todo esto está pasando mientras Jesús está naciendo en Belén y empezando todo. Todo esto está pasando a la par. Los pueblos estaban listos para que llegara el mensaje de salvación. Los pueblos estaban listos para que Dios llegara, Dios que sobrepasa las limitaciones intelectuales, que satisface el interior, algo que ni los griegos, ni los romanos, ni los egipcios, ni otras creencias podían hacer. Pero aunque los griegos creen que los hebreos tienen algo diferente porque adoran a un solo Dios, no les convence del todo, porque dentro del mismo pueblo hebreo había desencuentros, había desencantos. Además que las leyes ceremoniales y la circuncisión los mantenía alejados. Pero al mismo tiempo admiran a esos judíos que adoran, ellos dicen que adoran a un Dios vivo. Entonces, la forma como el Dios de los hebreos presenta otra manera de vivir generó un ambiente adecuado para la llegada del evangelio, provocado por la necesidad de creer en algo trascendente y transformador. Fíjense, el pueblo, ¿recuerdan cómo llegó el pueblo de Israel a Egipto? ¿Cuál fue la razón por la cual llegaron a Egipto José y sus hermanos? Por el hambre. Dios les dijo: vayan porque en Egipto habrá alimento. Uno pensaría, pero pasó la hambruna, me regreso a mi casa. Pero el pueblo de Israel, o la familia de Abraham, de Jacob, se acomodó en Egipto. Entonces, tanto se acomodó que empezaron a crecer, a fructificar. Tanto se acomodó hasta que la única forma como pidieron salir fue cuando ya la carga era demasiada. Entonces, la situación religiosa del mundo de la época, de la región, ya era tan desesperada hasta que clamaban por algo más, clamaban por algo nuevo, transformador. Al principio los apóstoles entonces no entendieron el propósito de Dios. Y al principio los apóstoles, los fariseos que se convertían a ser seguidores de Jesús, tienen peleas internas porque no entienden lo que está en juego. Hasta la llegada del Espíritu Santo que los iluminó y los empoderó. El Señor Jesús les dijo: empezarán en Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra, pero será después de recibir el poder del Espíritu Santo. Se alegraron, pero no entendieron el tamaño de la tarea. ¿Por qué? Porque una vez más, la adoración estaba centrada en el templo y había 3 horas durante el día que tenían que ir al templo a orar. Ellos creen en Jesús, pero siguen siendo judíos, siguen siendo hebreos, siguen siendo parte de la sociedad y tienen que ir al templo a presentar sus oraciones. ¿Cómo vamos a cumplir nuestro propósito si tenemos que estar en el templo a las 3? Entonces vamos a ir, pero ¿cómo lo hacemos? Hasta que aparece el primer martes, aparece la persecución, ¿recuerdan? Matan a Esteban y entonces se ven obligados a salir y sale Felipe primero, después Pedro, después Pablo. Pedro no hubiera salido y no hubiera aceptado a otras personas de otras razas si no es porque recibe un llamado especial y una revelación. Si no, no va. Señor, ¿cómo voy a comer eso? Yo nunca he comido nada impuro. Come, ve. Y es así como Pedro visita a un gentil, Cornelio, y ve la experiencia de Cornelio y dice: no, Cornelio es cristiano, Cornelio ha recibido, es seguidor de Jesús. Y Pedro lleva a Cornelio a Jerusalén. Hechos 11:2. Así que cuando Pedro regresó a Jerusalén llevando a Cornelio, los creyentes judíos lo criticaron. Entonces, hay conflictos. No fue fácil para los apóstoles cumplir con la tarea cuando los mismos judíos los rechazan, porque no puede ser que esto sea para todos. Algunos seguían defendiendo la circuncisión como complemento de la fe en Jesús. Pablo dice: no es así. Pero el mundo está buscando un nuevo mensaje. No quiere una mezcla, no quiere un sincretismo incluso dentro del mismo judaísmo. Más bien quiere emanciparse de esas yugos y cargas pesadas que ni ellos mismos podían cumplir. Quieren experimentar la gracia plena de Dios. Y eso fue la experiencia de los predicadores.
en la historia del libro de los Hechos. El mensaje avanza al norte, al oeste, entra a Europa y finalmente llega a Roma. Y Hechos termina con el evangelio llegando a Roma. Y no dice más del resto del mundo. Pedro y sus compañeros desaparecen de escena y la mayoría, los primeros 3 capítulos están los discípulos, pero a partir del capítulo 3, 4 es Pablo que surge como figura, como la estrella de los apóstoles a los gentiles. Y la iglesia en Jerusalén ocupa la atención de Lucas, como que Dios tiene un propósito especial para Lucas. Los romanos no entendían de religión. Los romanos, a ellos les importaba conquistar, les importaba ver a las naciones que ellos conquistaban, valga la redundancia, les importaba verlos sumisos. Y Lucas señala que los oficiales romanos fueron amigos de los cristianos porque les impactaba su conducta. Tanto que influyó en Sergio Paulo, gobernador de Chipre. Hechos 13:7 dice: el tal se había apegado al gobernador Sergio Paulo, quien era un hombre inteligente. Entonces, ven que los cristianos tienen un estilo de vida diferente, tienen una ética diferente. En Filipos castigan a Pablo y a Silas, pero al saber que son ciudadanos romanos les piden disculpas. Y Lucas narra la complacencia que tenía ante Félix, Festo y Agripa, personajes que mencionamos al principio de la historia cuando gobernaron. Ante ellos se presenta Pablo y ellos dicen esto de Pablo en Hechos 26:31. Mientras salían, hablaron del tema y acordaron: este hombre no ha hecho nada que merezca la muerte o la cárcel. Lucas entonces registra varias veces la tristeza de ver a los judíos instigando al pueblo para rechazar a los misioneros. Rechazar a Pablo, rechazar a Pedro, rechazar a los discípulos. Y Lucas registra varias ocasiones en que los mismos judíos se levantan para lastimarlos. Pablo en Antioquía se da cuenta del peligro que corre y le cita a los profetas. Hechos 13:50 dice: luego los judíos provocaron a las mujeres religiosas influyentes y a los líderes de la ciudad e incitaron a una turba contra Pablo y Bernabé y los echaron de la ciudad. Poco a poco la oposición aumenta y en cada lugar que Pablo visita nacen focos de oposición. Pedro inicialmente quería ir a los judíos, pero los judíos los rechazan. Otro caso, Hechos 14:9 dice: luego unos judíos llegaron de Antioquía e Iconio y lograron poner a la multitud de su lado. Apedrearon a Pablo y lo arrastraron fuera de la ciudad pensando que ¿qué? Pensando que estaba muerto. Los mismos judíos. En la historia después, Claudio César expulsa a los judíos por odio. El historiador Suetonio dice lo siguiente: como los judíos causaban continuos disturbios a instigación de Crestus, los expulsó de Roma. Crestus, los historiadores coinciden que es una forma latina mal escrita de Christus, y los generan mucho conflicto y los expulsaron. Hechos 18:1 y 2. Después Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Allí conoció a un judío llamado Aquila, nacido en la región de Ponto, quien estaba recién llegado de Italia junto con su esposa Priscila. Habían salido de Italia cuando Claudio César deportó de Roma a todos los judíos en el año 49. Entonces, esto debió ser una advertencia de la persecución que el Imperio Romano en última instancia haría, pero no lo entendieron. Entonces Lucas dedica espacio a un alboroto que hubo frente al templo y el complot para matar a Pablo. Y Lucas nos da estos detalles para que veamos dos cosas. Uno, lo difícil que es cumplir el propósito de Dios. En ocasiones cumplir el propósito de Dios no es fácil. Ser cristiano no es fácil. Eso es lo primero. Y lo segundo,
lo dañino que es para el testimonio la lucha entre grupos de cristianos delante de un mundo que no conoce la verdad del Evangelio. Y muchas ocasiones dentro de grupos cristianos hay que tenemos diferentes doctrinas o algunos puntos de vista, hay como que una enemistad, como un choque, y no es contra ellos. Nuestro adversario no es otra iglesia cristiana, es el príncipe de las tinieblas. Ahí está nuestro campo. Entonces Lucas nos muestra esto, y es lo que vamos a ver en el libro de los Hechos, cómo a pesar de tantas luchas intestinas, cómo a pesar de tanta oposición, el evangelio prosperó. Y lo que Jesucristo dijo se cumple: ni las puertas del Hades prevalecerán. Y ese sigue siendo el llamado para la iglesia, sigue siendo el llamado para nosotros. Termino con esto. A Lucas se le conoce como el escritor de la salvación. Su énfasis es mostrar que Dios es el origen de la salvación. Cristo es el único Salvador. El Espíritu Santo aplica el mensaje. Los cristianos son los testigos y todas las personas son destinatarias del Evangelio. Eso es el libro de los Hechos. Los primeros capítulos de Hechos tienen el desarrollo de la iglesia. Muestra el intento del enemigo de derribar el edificio que empezaba a edificarse por inspiración del Espíritu Santo. Vemos el costo de la predicación del Evangelio. Vemos el énfasis en la conversión de los gentiles, y que en Cristo Jesús todos los que son salvos tienen el mismo derecho, porque Dios no hace acepción de personas. Y de forma clara en el libro de los Hechos vemos la supremacía del propósito de Dios sobre la tradición hebrea. Ese fue el principal conflicto durante la predicación de Pablo que llevó el Evangelio. El principal conflicto era mi tradición, nuestras tradiciones y la supremacía del propósito de Dios. Y esto es algo que bien haremos como iglesia contemporánea, en no perder de vista la supremacía del propósito de Dios por encima de la tradición. Palabra de Dios.